Hola a todos y a todas, soy Gabriel, psicólogo colaborador en Grupo Laberinto, y hoy yo vengo a hablar de cómo es una sesión de procesamiento en MDR. Si os parece, voy a utilizar un caso ficticio. En este caso vamos a utilizar a Laura. Laura tiene 35 años y es una paciente que acude a consulta a raíz de un accidente de tráfico que tuvo y que a partir de ese momento sí que describe ya una sintomatología ansiosa. Ella describe principalmente que se encuentra siempre en un estado de alerta, tiene mucha pesadilla y, y además, bueno, nota como muchas sensaciones físicas. Entonces, con ella ya hemos trabajado la fase uno y la fase 2 del protocolo de MDR. Por tanto, ya es una paciente que ha aprendido varias herramientas para poder ser regular y por ende ya vamos a entrar en una sesión de procesamiento porque ya vemos que, o por lo menos aparenta, que ya tiene músculo emocional para poderse enfrentar a esto, ¿vale? Entonces, en la primera parte vamos por la fase 3 del protocolo. Lo que haremos en este caso sería simplemente trabajar sobre un recuerdo que ya hemos identificado, que es el día del accidente. Entonces sí que le digo, vale, entonces recuerda un poco ese día y vamos a empezar por la parte inicial, que es buscar la imagen, ¿vale? Que de alguna forma describe mejor esta experiencia. Entonces ya me dice que la imagen que de alguna forma describe mejor esta experiencia, este recuerdo, son las luces del coche que impactó. Entonces me dijo que poco a poco veía como estas luces como cada vez se iban haciendo más grandes. Y entonces anotamos esto, estas imágenes, lo anotamos y luego sí que le pido que vayamos identificando la creencia negativa que de alguna forma pueda estar asociada con este recuerdo. Entonces, cuando hablamos de creencia negativa asociada con el recuerdo, con la experiencia, hablamos de algo que a muchos pacientes les suena un poco extraño, es decir, o complicado de identificar, porque hablamos de algo que no está en el plano consciente, sino hablamos ya de creencias más inconscientes. De hecho, sí que ella luego pudo identificar como creencia negativa de estoy en peligro, que de alguna forma ella relacionó con esta experiencia. Entonces, una vez identificada la imagen, la creencia negativa, pasamos a la tercera parte, al tercer elemento, que sería la creencia positiva. Le digo, vale, ahora, cuando recuerda, cuando te centras en esta experiencia, ¿qué te gustaría pensar sobre ti misma ahora? Y ella, tras pensarlo un poco, me dice, me gustaría pensar de estoy a salvo, nada me va a pasar. Entonces nos quedamos con estoy a salvo. Y sí que luego le digo de que me diga de 1 a 7 cuánto de creíble siente esta palabra, estoy a salvo, respecto a esta experiencia. Y me dice en un primer momento un 2 de 7. Por tanto, ya también tenemos la creencia positiva. Y le pido ahora que me diga qué emociones, qué sentimientos siente, qué le llega cuando piensa en esta experiencia. Entonces, que ella me describe, me dice literalmente que siente miedo, angustia, como una sensación casi como de pánico, de no poderse como mover, respirar. Empieza también a hablarme de la sensación corporal. Y le pregunto si me puede, bueno, si podemos de alguna forma cuantificar este malestar en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de perturbación y 10 es la perturbación máxima que puede generar esta experiencia. Ella sí que me dice que más o menos estamos alrededor de un 8 sobre 10. Respecto a por donde ya también identificamos las emociones, la magnitud de estas emociones y luego en cuanto a las sensaciones corporales, ella identifica muy bien taquicardia, una sensación también de encogimiento en el pecho, de dificultad a la hora de respirar y la mano me dice que no puede tener la mano quieta, que la tiene que mover en continuación. Y entonces ya hemos identificado toda la parte para poder trabajar. A raíz de esto, sí que le digo, vale, ahora ya estamos listos para poder trabajar este recuerdo. Y a mí me gusta utilizar una metáfora que es muy conocida en MDR y la resumo, intento resumirla, simplemente lo que le digo, vale, imagínate que ahora mismo estás viajando, estás en un tren y estás mirando por la ventanilla y ves pasar cosas. Y le digo, ahora te pido que hagas lo mismo, es decir, con este recuerdo, cuando yo te diga, te pido simplemente que
dejes que tu mente haga lo que tenga que hacer, que traiga lo que tenga que traer, o incluso que deje de traerte cosas, simplemente que tú estés como alguien observando aquello que va ocurriendo, aquello que vas sintiendo. Y también aclaro siempre que en este caso no estamos buscando nada concreto. Cualquier cosa que vaya ocurriendo es una información muy válida para ambos y por tanto, es decir, aquí no vamos a juzgar nada y no tenemos ninguna expectativa de aquello que tiene que pasar. Entonces, en este caso yo a Laura sí que le pido, teniendo en cuenta el malestar que genera este recuerdo, le digo que ahora mismo se centra en esta experiencia, intente como recordarla, pero recordarla como si estuviera pasando en una tele, en una pantalla. Entonces ya empieza a centrarse y le pido también que a esto le una también la creencia negativa de estoy en peligro y que luego también vaya notando qué sensación física, qué sensación corporal está sintiendo. Entonces una vez que ella ya bueno, tenga esto en su mente, le digo, vale, ahora mismo mírame, mira mis dedos y sigue mis dedos. Entonces empezamos con la estimulación. Va a ser una estimulación visual. Siempre yo a priori siempre elijo la estimulación visual y luego ya la cambio únicamente si vemos que que el paciente refiere problemas o dificultades a la hora de seguir mis dedos. Cuando ya empezamos con la primera tanda y en la primera tanda Laura de repente me dice que, bueno, que siente malestar, que siente que este malestar ha aumentado, que empieza a tener dificultad para respirar. Entonces lo que le digo a Laura ahora mismo, que esto ya ha pasado, que ya estamos en el presente y que esto ya ha pasado. Le digo a Laura, quede con esta palabra y sigue mi dedo. Entonces ella empieza a seguir mi dedo, hacemos otra tanda. Yo después de cada tanda siempre pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué llega? Ahora, y por lo general, hago una pregunta en concreto y no suelo hablar, no solemos hablar durante la tanda, a menos que sea necesario hacer alguna intervención puntual, como fue la que antes mencioné. Y luego sí que Laura me fue describiendo, mientras seguíamos con las tandas, sí que me fue describiendo que poco a poco como que veía este recuerdo más lejano, que cada vez le generaba menos malestar, hasta el punto que ella manifiesta que ya esto había dejado de generar malestar para ella. Entonces, cuando esto ocurre, y me dice que ya, bueno, paramos un momento, volvemos a la experiencia, le pregunto cuánto malestar le genera ahora mismo y me dice que en una escala de 0 a 10, me dice que ya siente que esta experiencia le despierta un 0 de malestar, es decir, nada de malestar. Entonces, lo que le pido ahora es que recuerde la creencia positiva que antes habíamos establecido. Ella había elegido estoy a salvo. Y sí que le pido si esta creencia positiva ahora mismo sigue teniendo sentido para ella. Y me dice que sí, me dice que incluso cree que ha cobrado más sentido aún. Entonces lo que le pido simplemente es que vuelva a centrarse en la experiencia inicial y que ahora mismo lo junte de alguna forma mentalmente con la creencia positiva, estoy a salvo. Entonces, una vez que ella ya traiga esta experiencia a su mente y se repita, estoy a salvo, empezamos con la estimulación, la primera tanda, en este caso la tanda suele ser más corta, más breve. Empezamos con esta tanda y luego ya seguimos unas cuantas veces, seguimos hasta que vemos que de alguna forma empieza a cobrar cada vez más valor, más importancia a la creencia positiva. Y luego ya le preguntaré también, vamos a preguntar, en algún momento paramos y preguntamos, vale, ahora mismo del 1 al 7, ¿cuánto de creíbles notas o sientes estas palabras de estoy a salvo? Y hasta que intentamos que esto, seguir con las tandas hasta que esto llegue a 6 o a 7. Una vez que ya llegue a 7, en su caso llegamos a 7, sí que les digo, vale, ahora Laura, cierra los ojos y céntrate en el hecho y en la palabra de estoy a salvo. Y te pido que observes todo aquello que ahora mismo ocurre en tu cuerpo. Y dime si tienes alguna sensación o tensión inusual.
en tu cuerpo. Empieza a describir una sensación del cuerpo como de calma, de tranquilidad. Entonces le pido, vale, entonces ahora sigues centrándote en esta sensación de tranquilidad, de calma. E intentamos y hacemos varias tandas, son tandas muy cortas para instalar esta sensación ahora mismo de calma y de seguridad. Y ya pasaremos a cerrar la sesión. En este caso, a mí siempre me gusta cerrar dejando claro de que a lo mejor puede que vaya surgiendo material durante la semana. Es decir, que generalmente en MDR el reprocesamiento que iniciamos, que se realiza en sesión, suele continuar después, a posteriori, y es posible que esto se pueda manifestar o no, de alguna forma. Hay algunos pacientes que refieren a lo mejor que han empezado a surgir otros recuerdos. Entonces, bueno, sí que yo siempre en este caso le pido a Laura que me traiga, si de repente aparezca algo, que lo note, que me lo traiga para la sesión siguiente. Y luego ya en la siguiente sesión, simplemente lo que haremos sería un chequeo mm, general de la experiencia anterior. Es decir, vamos a averiguar en pocas palabras, si recuerdo que trabajamos en la sesión anterior, si ha vuelto a generar malestar o no. Si en este caso la paciente o el paciente refiere que ya no despierta nada de malestar, es decir, un 0 de 10, entonces en este caso ya podríamos trabajar otra cosa, aportar otro recuerdo y finalizaría aquí la sesión. Si en caso contrario, por ejemplo, Laura manifiesta que mm, ahora mismo el malestar está en un 2 de 10, entonces sí que en este caso volveríamos a reprocesar hasta que disminuya el malestar y llegue a 0. Y luego ya sí que os animo también a ver dos vídeos que se publicarán a continuación, que por una parte tenemos los efectos tras una sesión de procesamiento, por donde decir qué efecto me puede esperar después de esta sesión de procesamiento. Y luego también tenemos otro vídeo donde hablaremos de los cambios internos que ocurren cuando utilizamos MDR.